La Mocuana. Hace ya muchísimo tiempo, cuando los españoles empezaron a vivir en las tierras de Matagalpa, se enteraron de los yacimientos de oro que habían en los territorios del cacique que la tercera villa de Sébaco, y decidieron ir a ese lugar. Fueron muy bien recibidos por el cacique, quien les entregó muchos puñados de oro para que se los enviaran al rey de España. Después de darles los obsequios, el cacique rogó a los extranjeros que se alejaran y no volvieran nunca más. Ellos aparentaron hacerlo, pero al poco tiempo regresaron con la única intención de robarle las riquezas al cacique, quien supo de sus intenciones y escondió sus tesoros. Solamente su hija conocía el lugar del escondite y a los pocos días, los españoles fueron derrotados. Pasó el tiempo y llegó uno de los hijos de los viejos españoles vencidos, quien enamoró perdidamente a la bella hija del cacique. Pero la joven, sabiendo que su padre se opondría rotundamente al matrimonio, huyó con él. Ella, generosa y enamorada, llevó a su amado al escondite donde su padre guardaba sus tesoros y se los entregó. El ambicioso joven, que solo estaba a la espera de esas riquezas, ya satisfecho por haberlas obtenido, la encerró en una cueva y le tapó la salida. Ahí ella enloqueció hasta que logró, finalmente, salir por un túnel convertida en bruja. Y desde entonces, esa bella princesa que se convirtió en la bruja de la Mocuana, aparece en los caminos, invitando a los caminantes a su cueva. La gente dice que nunca le han podido ver su cara, solamente su hermosa figura, y su larga cabellera. Pero también se cuenta que cuando el padre de la princesa se enteró de sus amoríos, mató al joven y a ella la encerró en una cueva estando embarazada. Cuando la princesa logró escapar ya enloquecida, tiró a su pequeño hijo al abismo y se convirtió en bruja. Y dicen que por eso la bruja de Mocuana se lleva a los niños recién nacidos, dejándole a sus padres algunas piezas de oro. La Taconuda. Es una mujer de 7 pies de estatura, joven, pelo largo que le llega hasta la pantorrilla, delgada, zapatos de tacón altos y curvos, de cara seca, de ojos hondos, labios pronunciados, pintados y risueños, chalina negra, bustos respingados, vestido blanco con un fajín de plata y hebilla cuadrada grande y un cintillo dorado en el pelo. Esta linda joven era hija de un cacique que era dueño de todas las haciendas desde la línea hasta llegar a Masaya. Su padre le heredó todas sus riquezas por ser la única hija, es de apellido Sánchez. Dicen que se hila en los cafetales, en las cuchillas cerca de las haciendas que llevan por nombre Corinto y Las Mercedes. El encanto de ella es agarrar a los hombres y ponerlos locos, les hila a los capataces y los lleva a las curvas de los caminos, dejándolos adormecidos y desnudos hasta que sus familiares los encontraban. Cuando la Taconuda pasaba, dejaba un gran aroma de perfume y por eso la identificaban, pero no a todo hombre se llevaba. Dicen los que la han visto que le gusta que la llamen Taconuda. El Cadejo. En las noches, a altas horas, cuando generalmente los hombres van de regreso para sus posadas, depuse de visitar a sus mujeres, un perro grande y fuerte, de color blanco, sigue a aquellos a poca distancia, custodiándolos, hasta dejarlos en sus casas. Este perrote es el Cadejo, el amigo del hombre trasnochador, quien se siente garantizado cuando se da cuenta que es seguido por dicho animal. Todos los peligros desaparecen, el perro blanco lucha y vence siempre defendiendo al hombre. Hay otro perro que deambula por las noches. Es grande y negro, con un collar blanco en la propia piel. Este es el Cadejo malo. Es enemigo del trasnochador. Apenas encuentra a este en su camino, se le abalanza, lo derriba, lo golpea, y lo deja maltrecho y sin sentido, pero no lo muerde. El tunante así agredido queda como insulso y dundo, tartamudo y se muere pronto. De este dicen que lo jugó el Cadejo. También el Cadejo bueno procede así con los tunantes y estos no quieren dejarse acompañar por aquel y le gritan y lo corren y le tiran piedras. Siguiendo el Cadejo blanco acompañando a un hombre, encuentra al negro, se traba entre ambos cadejos una sangrienta y encarnizada lucha, hasta que cae vencido el negro. Los ojos de los Cadejos brillan muchísimo. Parecen candela según el decir de los indios de Monimbo. El Cadejo no se cansa de caminar. Camina toda la noche hasta el amanecer en que desaparece. Tomado de El Cadejo, fragmentos, en Milagros Palma, Senderos míticos de Nicaragua. Editorial Nueva América, Bogotá, 1987. Cuentan que en los caminos oscuros de los pueblos el caminante solitario es perseguido con frecuencia por un perro misterioso, el Cadejo. El Cadejo blanco es un espíritu protector, es un guardián natural que vela por las noches para que su contrincante, el Cadejo negro, no haga daño. En la isla de Ometepe se regó el cuento del susto de Paulo, como una tolvanera en el pueblo de San José a la luz del alba siguiente a la noche del misterioso suceso. El Cadejo existe. Yo venía de San José y al llegar cerca del atrio de la iglesia a 100 varas del Guanacaste, me topé con él. Eran casi las 12 de la noche, faltaba poquito para que las campanas tocaran la medianoche. Todo estaba oscuro, no se veía ni una sola alma, íngrimo andaba yo aquella noche. Yo iba a pie con el machete desenvainado y de repente veo un perro a mi lado. No le hago caso, aligero el paso, lo dejo atrás pero él me sigue. Al rato volteo la cara para atrás y miro que viene todavía detrás de mí. Mi abuelo me había contado ya del Cadejo.
todos los de la casa lo han visto y a muchos amigos los ha asustado el animal, pero con todo y eso yo no quería creer en la bendita ánima. Me había dicho que el perro es negro con collar blanco. Cuando vi al animal me agarró miedo, pero yo llevo mi machete bien afilado. Estoy a punto de reventar de miedo, no aguanto más, pero por suerte a unos pasos más adelante se aparece un perro negro frente a mí. Cuando el animal me cierra el paso los pies no me dan más y ya no pude caminar. Los dos animales se agarraron a mordiscos y mientras ellos se revuelcan y se vuelan tarascadas con los dientes bien pelados, yo me regreso para la casa porque sentía que me cagaba de miedo. Corrí rápido y me detuve debajo del ceibo, hasta allí me aguantaron las canillas, no podía mover los pies de tan pesados que se me pusieron. Ahí me estuve un buen rato y después me fui caminando con los pies tembeleques, vi al cadejo cerca de un poste. Yo corrí y el animal siguió, entonces tuve que montarme en la carreta de Doña Tencha, que estaba frente a su solarcito. Allí me quedé arregostado hasta que amaneció porque el animal no se meneaba, no se iba. Este era el cadejo bueno. El cadejo negro es el malo y el de collar blanco es bueno. Ellos al encontrarse se pelean para que yo huyera sin daño del perro negro. El blanco apoya pero el negro lo muerde a uno. El cadejo blanco ataca al que trata de fregarlo. Una vez se oyó mentar el caso, hace 7 años fue eso, de un señor que iba a caballo, y le pegó un tajonazo al cadejo blanco que iba al lado. El animalito se le echó encima vuelto un fiera y lo apeó del caballo a mordiscos y no se fue hasta que dejó al jinete en el suelo bien golpeado con la ropa toda desguazada. El hombre que anda en la calle pasado de tragos a deshoras de la noche sabe apreciar la compañía del cadejo. Sin embargo, parece que en la sobriedad la presencia repentina del cadejo infunde temor por el aspecto malicioso del animal, que además no es exactamente un perro. A veces parece cabro con pintas blancas que al caminar truenan todos sus huesos y las patas suenan como castañuelas, chili chili chili. Esos ruidos son pavorosos y los pies se ponen pesados. A unos les entra hielo en el cuerpo, a otros les coge un mal extraño, inexplicable. El espanto de una persona es incontrolable cuando se le miran las uñas de las patas traseras que producen un ruido aterrador del cadejo. En las comarcas de los alrededores de León, la gente siempre tiene algo que decir sobre el cadejo. Un ancianito centenario del barrio San José nos dio su testimonio. Cuando yo estaba niño, como este muchachito de 10 años, más o menos, le salió el cadejo a un tío mío. Él venía de ver a unos amigos en el barrio San Felipe. Cuando llegó a la esquina de lo que es hoy conocido como el Rastro Viejo, le salió el animal a la orilla de un cerco. Se le apareció un animal negro, las patas le tronaban como castañuelas, chili chili chili. El cadejo bueno, no hace daño, solo va a la par de uno y lo deja hasta donde va la persona. Pero si uno trata de hacerle algo, se le abalanza. Cuando uno va acompañado por el cadejo, se le despierta un miedo, se le ponen los pies inflados y se le pone un hielo en el cuerpo, le coge un mal feo. En el mito del cadejo se contempla la existencia de un animal compañero para cada persona. El animal guardián defiende contra el mal encarnado a veces en el cadejo negro, color tenebroso que simboliza el mal. Cuando un cadejo blanco olfatea a un perro negro en el momento de acercársele a su protegido, el blanco ataca de manera que la persona pueda huir y salvarse del mal que le aguarda del negro. El combate de los dos cadejos encarnan en ese momento los principios opuestos del bien y del mal. No se le atribuye superioridad a uno sobre el otro, ambos tienen el mismo poder sobre las personas. El cadejo negro y el cadejo blanco, que para muchos representan los principios masculinos y femeninos o el mal y el bien respectivamente, persiguen al hombre de igual manera, según la tradición popular. La Llorona. La Llorona es una figura popular de esas tenebrosas historias que aterran el sueño de las comunidades campesinas. Sus lamentos aparecen en medio del coro nocturno de voces de animales y del ritmo monótono de aguas de quebradas y ríos. Ese concierto lúgubre es el mismo que ha interrumpido el sueño de generaciones enteras en los pueblos diseminados en los misteriosos espacios vírgenes de nuestra América. En Nicaragua se oyen los lamentos de la Llorona transportados vertiginosamente por los caprichosos vientos que proviene de las 4 esquinas del mundo, hasta donde cuenta la gente. La Llorona se manifiesta a través de un quejido largo y lastimero, seguido del llanto desgarrador de una mujer cuyo rostro nadie ha visto. En el barrio del Calvario de León, se sabía que cerca del río, allá detrás del zanjón, pasaba el llorido de la Llorona. Las lavanderas del río contaban que apenas sentían caer el sereno de la noche, debían recoger la ropa aún húmeda y en un solo montón se la llevaban. De lo contrario, la Llorona se las echaba al río. Según el comentario de las lavanderas, la Llorona es el espíritu en pena de una mujer que había botado a su chavalito en el río. Sobre la Llorona se oyen muchas versiones, pero algunas explican que ese llanto misterioso es el profundo dolor de una madre que perdió a un hijo ahogado en el pozo mientras lavaba la ropa en el río. Pero ¿quién era esa mujer? ¿Quién podrá decirnos más sobre la vida de esa misteriosa alma en pena? Siempre en búsqueda de conocer más y más sobre este y otros personajes de la tradición oral de nuestro pueblo nos embarcamos rumbo a la isla de Ometepe. Doña Jesusita, se llamaba la anciana solitaria que, viendo nuestro interés por conocer las historias del pueblo, empezó a contarnos sobre el origen del llanto de la madre en pena. En aquellos tiempos de antigua, había una mujer que tenía una hijita de unos 13 años, ya sazoncita estaba la mujercita.
Ella ayudaba a lavar la ropita de sus 9 hermanitos menores y acarreaba el agua para la casa. La mamá no se cansaba de repetir a la hija cada vez que la veía silenciosa moler el maíz o palmar la masa cuando el chisporreteo de la leña tronaba debajo del comal de barro. Hija, nunca se mezcla la sangre de los esclavos con la sangre de los verdugos. Ella le decía verdugos a los blancos porque la mujer era india. La hija, en la tarde salía a lavar al río y un día de tantos arrimó un blanco que se detuvo a beber en un pocito y le dijo adiós al pasar. Los blancos nunca le hablaban a los indios, solo para mandarlos a trabajar. Pero la cosa es que ella se encantó del blanco y los blancos se aprovechaban siempre de las mujeres. Entonces bajó un gran palencón de ceibo que sirve para lavar ropa, ahí por el río, se veían todos los días y ella se metió con él. Mañana, Blanco, nos vemos a esta misma hora, le decía siempre. Claro, el blanco llegaba y la indita salió pipona, pero la familia no sabía que se había entregado al blanco. Dicen que ella se iba a ver bajo el Guanacaste, para que las lavanderas no la vieran y no fueran a acusar con la mamá. Allá al tiempo, ya ella estaba por dar a luz, entonces entró un barco a la isla, aquí en Moyogalpa. Ya se iba el blanco, se iba para su tierra y entonces como ella estaba por criar, ella le lloraba para que se la llevara. Pero, ¿dónde se la iba a llevar? La indita lloraba y lloraba, inconsolable, a moco tendido. Él se embarcó y a ella le dio un ataque, cayó privada. Cuando ella se despertó al día siguiente, estaba un niño a su lado y en lugar de querer a aquel muchachito, lo agarró y con rabia y le dice. Mi madre me dijo que la sangre de los verdugos no debe mezclarse con la de los esclavos. Entonces se fue al río y voló al muchachito y pan. Se cayó cuando cayó al agua. Al instante se oyó una voz que decía. ¡Ay madre, ay madre, ay madre! La muchacha al oír esa voz se arrepintió de lo que había hecho y se metió al agua queriendo agarrar al muchachito, pero entre más se metía siguiéndolo, más lo arrastraba la corriente y se lo llevaba lejos oyéndose siempre el mismo llanto. ¡Ay madre, ay madre, ay madre! Cuando ya no pudo más se salió del río. El río se había llevado al chavalito, pero el llanto del niño que a veces se oía lejos otras veces aparecía cerquita. ¡Ay madre, ay madre, ay madre! La muchacha afligida y trastornada con la voz, enloqueció. Así anduvo dando gritos, por eso le encajaron la llorona. Ahora las madres, para contentar a los muchachitos que lloran por pura mala crianza, les dicen. Ahí viene la llorona. La mujer enloquecida se murió y su espíritu quedó errante, por eso se le oyen los alaridos por las noches. Por ahí se anda la llorona, hasta la vez se le oye por todo el río. La carreta nahua. La carreta es un medio de transporte usado por los españoles, y traído por ellos, para movilizar a los indígenas encadenados para su venta como esclavos. Esto, que frecuentemente realizaban durante la noche y era muy cruel, sea posiblemente la causa que dio origen a esta fabulosa leyenda, la cual siempre ha estado relacionada con la muerte. La carreta nahua se escucha en el silencio de la noche por las calles de la ciudad y los caminos solitarios. Solo es visible a los recién nacidos, los mudos de nacimiento, y los que están en trance de muerte. Cuentan que cuando otra persona logra verla caen enfermos, presos de fiebres, y a veces locos. Los que han logrado verla dicen que la carreta es vieja, ocupada por esqueletos y almas en pena del purgatorio que llevan en la cabeza capuchas blancas y que portan en sus huesudas manos candelas encendidas. Algunos afirman que en ocasiones los esqueletos entregan a las personas que encuentran en sus caminos las candelas, y cuando la carreta se aleja, se dan cuenta y se llenan de terror al escuchar sus tenebrosos traqueteos y el estruendo de sus ruedas al rodar por el empedrado. Dicen que la carreta pasa por las casas esperando apresar las almas de aquellas personas que llenas de curiosidad salen a verla para después venderlas al diablo. Los que han logrado verla aseguran que la carreta nahua es fea, floja, destartalada, y sus ruedas con chataduras son conducidas por la muerte quirina envueltas en un sudario blanco. La carreta nahua no puede avanzar por las esquinas que forman una cruz y que cuando llega a ese lugar se queda parada y regresa, otras desaparecen y reaparecen más adelante en la próxima calle. He escuchado también, que acostumbra salir en León, Estelí y Masaya, principalmente en Niquinoomo. A mí personalmente, me dan escalofríos cada vez que voy por esos lados, no vaya a ser. La cegua. Hace más de 200 años, en un pueblito de Cartago, vivía una mujer muy hermosa, la más linda del pueblo. Bella como una rosa, de curvas pronunciadas, hermosísimos bustos, piernas torneadas y una cara sin igual. Sin embargo, era la muchacha muy orgullosa y no guardaba la menor consideración por sus padres, a los que con frecuencia humillaba y desobedecía, pues se decía ser muy infeliz de ser pobre. Cuenta la leyenda que, un día, esta bellísima joven recibió una invitación de un acaudalado y buen mozo español para asistir a un baile, a lo cual su madre se opuso, pues el joven era reconocido por sus atributos de conquistador y poco formal con las muchachas. Ante la negativa de su mamá, la joven estalló en ira y blasfemó contra ella y llenó de improperios su humilde hogar. Su madre la observaba y lloraba en silencio, ante la actitud de su hija, pero a la joven no le bastó con insultar, sino que en un momento dado levantó su mano para abofetearla, pero no había levantado completamente aún su mano, cuando de la nada salió una mano negra, con grandes uñas y sostuvo la mano de la hija ingrata. Entonces se escuchó una voz estruendosa que dijo:
Te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos los hombres a ti se acercarán, pero por tu espantoso rostro de ti correrán. Así es como desde entonces la cegua se aparece de pronto en el camino pidiendo que algún jinete la lleve en su caballo, argumentando que va al pueblo más cercano. No hay un hombre que se resista a tan hermoso cuerpo y dulce ruego, pero una vez que sube en ancas al caballo su cara se transforma en la de una horrible bestia similar a la de un caballo relinchando. La cegua aparece también a aquellos hombres mujeriegos que andan a altas horas de la noche en la calle. Ella se les aparece y con su dulzura le hace creer que es una nueva conquista, pero en un momento dado muestra su rostro de caballo. Muchos dicen haber tenido encuentros con la cegua y aún hoy se menciona que en cualquier carretera cuando vayas en tu auto y de noche, has de tener cuidado de quien te haga una parada, pues ella se subirá con todos sus encantos a tu auto, y cuando estés absorto con su belleza se convertirá en lo que es, la cegua. El padre sin cabeza. Cuenta la leyenda que en el año 1549 en la ciudad de Hoy León Viejo, alentados por su madre doña María de Peñalosa, los hermanos Hernando y Pedro, hijos del segundo gobernador de Nicaragua don Rodrigo de Contreras, planearon la muerte del primer obispo en tierra firme Fray Antonio de Valdivieso, defensor de los indios y mediador de las ambiciones de los funcionarios y el clero. Fue asesinado a puñaladas a mano del fiero capitán Juan Bermejo. Con la muerte de este religioso, el primero cometido en América, los asesinos se repartieron la provincia, su población, los objetos de valor y las joyas episcopales del obispo. Después de este crimen, que llenó de indignación y de malos presagios a todos los creyentes, aparece una leyenda que refiere, que durante los primeros años de la existencia de la ciudad de León Viejo, el padre de su iglesia fue decapitado de un solo machetazo en el atrio de su mismo templo, por dos poderosos hermanos, y que su cabeza había rodado hasta la orilla del lago Solotlán, donde se sumergió dando origen a una inmensa ola que se levantó sobre la superficie y avanzó hacia la ciudad, cada vez más grande y fuerte, llegando a reventar donde había sido asesinado el religioso y sepultando a la ciudad. Pasado este hecho devastador, los indígenas empezaron a ver en los atrios de las iglesias y en las calles solitarias de los pueblos, un bulto negro que se protegía bajo el peso de la lúgubre oscuridad. Con el paso del tiempo algunos moradores se dieron cuenta que la aterradora y sombría aparición era nada menos que un padre sin cabeza. Los que lo han logrado ver cuentan que el padre sin cabeza lleva sotana y zapatos negros, en la cintura prende un cordón del que cuelga una pequeña campana, la que hace sonar mientras avanza y lleva un rosario en lo que le queda de cuello. Refiere la leyenda que el padre sin cabeza camina penando por el mundo, visitando los templos de las diferentes ciudades, rezando las letanías o el rosario, buscando su iglesia y su cabeza. Algunos refieren que el padre aparece solo el jueves y el viernes santo, para visitar las iglesias y que cuando se encuentra frente a cualquiera de ellas hace reverencia en la puerta del perdón. La chancha bruja. En el pueblo de San Juan de la Virgen, capital del distrito del mismo nombre, relatan las abuelas, que en luna llena especialmente los días martes y viernes, aparecía, esta bruja, como ellas relatan, bailaba por las calles de este pueblo al son de una música diabólica y todo mortal que lograba verla, seguro que caía arrojando espuma por la boca. Como en todo pueblo, no falta un valentón que hace de las suyas en bares y chinganas, tratándose esta vez de Martín el Bravo, que se propone después de hacer un juramento ante sus amigos y con la apuesta de 6 botellas de aguardientes de caña preparado por Juan Cruz, enfrentarse a este ser endemoniado. Continuando con la temida chancha, la gente aseguraba que una mujer vestida de luto, salía a las 12 de la noche y se ponía a recoger leña, la misma que la amontonaba en diferentes partes, luego se dirigía al cementerio donde se reunía con las ánimas que habían sido condenadas al infierno y bailaban una de esas danzas frenéticas en las que invocaban a Lucifer, el ángel de las tinieblas. Después de este baile se iba volviendo poco a poco en chancha bruja, se revolcaba y emprendía una gran carrera en busca de sus víctimas. Volviendo con nuestro amigo Martín el Bravo, este después de tomarse unos tragos de aguardiente se ir de la cantina y se dirige en busca de la bruja. Su sorpresa fue grande, cuando al voltear una esquina, ve una dama vestida de negro. El valentón se esconde y observa que la mujer sigue su camino en dirección al cementerio. Martín piensa que en ese momento va a ser testigo de una de las danzas de la bruja con el diablo, se acerca tratando de ver con más claridad el suceso, pero su asombro no tiene límites cuando ve que la dama se abraza a otro bulto negro. Sin perder el tiempo se lanza sobre ellos gritando fuera del campo santo, demonios del infierno, pero en vez de encontrar resistencia por parte de los demonios, se encuentra que era una mujer de carne y hueso, que hacía poco tiempo que había quedado viuda, una joven mujer que nuestro amigo conocía y que lloraba incansablemente cuando le hacía acuerdo del difunto. Cansada de vivir sola, tenía sus amoríos con un joven del lugar y para evitar toda sospecha, tanto de los familiares de su difunto esposo y del pueblo se veía con su amigo en el cementerio. La viuda le rogó tanto a nuestro amigo Martín no relatar lo sucedido. Cuando Martín el Bravo regresa a la cantina, sus amigos impacientes le preguntan sobre la chancha bruja y este contesta, ¿qué bruja, si era un ángel? Cuentan las abuelas, que el tal Martín se hizo cargo de la viuda y no se volvió a hablar más de la chancha bruja, poniéndose de moda la siguiente cumanana. Qué bonita es la mujer ajena. Mas si esta es viuda. ¿Y si el demonio la ayuda? Se le olvida toda pena.